Bienvenidos a Privando en Jefe, un podcast donde no creemos en jefes que meten miedo ni que bajan raya y donde hay una sola misión: abrir un espacio para conversaciones valientes. A propósito de conversaciones, hoy nos acompaña José Bretón, quien es director de Conversa, Liderazgo Aplicado. Tiene más de 25 años de experiencia ayudando a líderes y equipos a descubrir cómo las conversaciones pueden transformar resultados, culturas y empresas. Bienvenido, José. Hola, gracias, Abraham. Un gusto estar aquí contigo. El placer es todo mío, a pesar de que, aparte de todo, me trajeron una copia autografiada de su libro que lanza mañana, ¿correcto? Cierto. Estamos grabando un martes, lanza mañana miércoles 17 de septiembre. 18 distinciones de la conversación para hacer gestión y liderazgo aplicado. Cultura de conversaciones, José Bretón. Oye, no solamente agradecido por el libro, sino porque es uno de mis temas favoritos. No sé si conocías el espacio desde antes, pero siempre he hablado de conversaciones valientes. Y este episodio promete mucho porque es un tema que a mí me apasiona. Entonces, José, quiero conocerte un poquito. Cuéntame de ti, de tus inicios y de todo lo demás antes de llegar a conversar. A dónde estoy. Correcto. Rápidamente, soy ingeniero de sistemas. O sea, nada que ver con lo que hago. Eso estudié hace mucho tiempo. Luego incluso fui alguna forma especialista en temas de supply chain, logística de abastecimiento. Es decir, que tengo ahí unos 20 años que nada tiene que ver con este tema. Sin embargo, hace 14 decidí trabajar directamente con el desarrollo de personas y de equipos. Okay. Y conjuntamente con el tema de enseñar, valorar, distinguir, utilizar la conversación como medio de gestión. Naturalmente, nosotros estamos formados con habilidades fuertes en áreas determinadas, marketing, servicio, operaciones, recursos humanos, cual fuere. Sin embargo, esa maestría de la conversación no está muy presente en el desarrollo de las personas. Cuando el trabajo gerencial se define eminentemente como conversacional. Es decir, uno trabaja desde el conocimiento, la experiencia, desde el dominio de algo y lo está poniendo en marcha a través de conversaciones. Entonces, nosotros hemos identificado que ese es un mercado, un nicho, una prioridad. Hacer que las personas reentiendan la mirada de conversar. Hasta ahora, lo que típicamente se busca es comunicar efectivamente, y eso es como dar un mensaje, eso es compartir ideas. Conversar es abrir un espacio para que algo suceda después de. Claro, es para de doble vía. Apostar a un futuro de algo que no se tiene necesariamente la claridad. Entonces, esa dinámica de entrenar en habilidades conversacionales, de hacer público este tema, de insistir en el tema, me llevó no solamente a trabajar, sino a escribir este libro, que duré ahí unos 9 meses centrado en él, donde plasmo muchas historias dentro de un marco teórico práctico bastante útil. Chulísimo. Pero quiero empezar con el niño. O sea, cuéntame de tu infancia, cuéntame de tu niñez. Tú eres de aquí de Santo Domingo. No. Creo que tienes 2 hermanas, ¿no? Tengo 2 hermanas. Lo vi en la dedicatoria del libro. Sí. Sí, tengo 2 hermanas que no están con nosotros, pero siguen siendo parte de mí. Ay, lo siento muchísimo. Sí, soy de La Vega. Ahí nací, vegano full. Bueno, posiblemente somos primos y no lo sabemos. Aunque mis padres son originalmente de Licey Santiago y Licey Moca, que emigraron allá cuando se casaron. Okay. Y mi infancia, mi colegio, mis amigos originales, a donde voy los fines de semana a visitar a mi madre, que todavía está allá, es en La Vega. Aunque también trabajé y viví durante 10 años en Santiago. Okay. Y tengo apenas 25, 26 años aquí en Santo Domingo. Ok, entonces, cuando tú sales del colegio, entras a la universidad a estudiar ingeniería en sistemas. Sí. ¿Cuáles fueron tus primeros trabajos? Mi primer trabajo fue como en la industria de León Jiménez Santiago. Okay. Primero en la parte de tecnología como tal, trabajando en lo que era automatización de oficinas, que era instalación de PCs y trabajar temas asociados con la parte técnica, digamos. Allá mismo luego pasé a trabajar en la parte de administración de fábrica, que eso es como mi trabajo era una fusión de ingeniero industrial y ingeniero de sistemas. Okay. Y ahí me desempeñé durante un tiempo en esa parte administrativa con temas de presupuesto de materiales. Será como una combinación entre sistemas y procesos. Sistemas y procesos de manufactura, en este caso de cigarrillos. Después vine aquí a Santo Domingo, trabajé durante unos 4 años en Ferretería Che, que tenía que ver más con temas de retail. En ese momento tenían 5 o 6 tiendas. Y manejar el tema de planificación de inventario y elementos como esos. Después trabajé en un periodo de consultor en el área de logística, que fue en Latinoamérica. Trabajé en Colombia, Venezuela, El Salvador, Panamá, haciendo proyectos propios de abastecimiento
que en ese entonces se buscaba fusionar esos procesos y optimizarlos. Estamos hablando de hace unos años. Luego trabajé aquí en la parte de la farmacia Farmax como cadena, que ya era en la parte de gestión de comercialización, manejando las 22 tiendas. Fue adquirida por el Grupo Carol. Por el Grupo Carol, sí, hace unos años. Y ya desde hace 2010 en adelante he estado trabajando directamente en este proyecto, que implicó para mí empezar de cero, porque tuve que deshacer todo ese conocimiento, digamos, duro, técnico, de procesos que tenía y empezar con temas de entrenamientos y certificaciones de coaching. Hice varias ejecutivas y de equipos, lo que tiene que ver con programación neurolingüística, neurosemántica. Tengo una certificación en Lego Serious Play, que es utilizar los Legos como tal para crear y construir con los equipos algunos elementos particulares que ellos tienen. Chulería. Muy, muy, muy bueno, porque da la necesidad de que todos participen. Al final, tener un producto donde todos son parte de ese elemento final. Claro. Entonces, en vez de decirlo con palabras, sino se hace construido con el tema kinestésico, con el tema de contar historias, para que puedan ellos mismos estructurar lo que ellos quieren alcanzar. Tannibal, anótalo por ahí, que ese taller va con mi equipo. Número 1, yo soy fan de los Lego, y número 2, soy fan de esos talleres de teamwork. Porque y tienen una estructura, Abraham, muy sólida. En principio, cuando yo lo vi, como que no le vi utilidad, pero eso viene de Dinamarca. O sea, las mismas personas que crearon el producto hace más de un siglo, crearon la unidad que tiene que ver con desarrollar talentos. Entonces, ellos tienen una metodología que, dependiendo del tema, se identifica y se diseña el workshop y tiene diferentes fases y diferentes profundidades. Okay. Y el elemento principal, destruyendo tu eslogan de privar en jefe, es que el jefe es uno más. Y yo creo que ese es uno de los elementos importantes, porque todos tienen que participar, todos aportan, se hacen preguntas donde no es opcional. Sí. Y cada quien construye, explica, y sobre todo hay un momento integrativo donde lo que tú hiciste, lo que tú llevaste a varios bloques de Lego, al final termina siendo una historia única de todos, que los representa a todos. A mí me encanta. Mira, me encanta que hayas deconstruido un poco el tema de privando en jefe. Yo estoy opuesto a la figura del jefe al 100%. O sea, mi criterio es antagónicamente opuesto. Yo creo que el líder emerge cuando el jefe desaparece. Para mí, independientemente de que ese término se acuñe en muchísimos países y que sea un término ampliamente utilizado, yo no estoy de acuerdo. Porque para mí el jefe es el que baja raya y el que da instrucciones sin ni siquiera desarrollar una conversación y sin tener un entendimiento, ¿verdad? Sí. Entonces, pero en el tema del ejercicio del Lego, lo que tú dices es chulísimo. Yo he hecho, no el del Lego, pero he hecho ejercicios similares. Y yo te voy a decir la verdad. El que está acostumbrado a dar instrucciones y a tener el control, le cuesta sobremanera convertirse en uno más del equipo. Y eso te ayuda a mantener el ego en check, o sea, bajo check. Sí, y se crean unos espacios de escuchar por obligatoriedad. Claro. Y tal cual dices, tengo que callar y voy identificando de manera sana lo que cada quien tiene, porque hay un ejercicio importante en ese taller y es que uno va verbalizando, pero va profundizando. Claro. No me diga nada que yo no pueda saber para hacer el taller, porque te prometo que lo vamos a hacer. No, no te preocupes, porque será un tema que tú vas a elegir. Chulísimo. Particular. Y incluso cuando se hacen dos empresas el mismo tema, se tiene un producto final distinto. Sí. Porque hay personas distintas, hay miradas distintas. Claro. Entonces, tú utilizaste una palabra inmensamente útil, construir o deconstruir. Sí. Nosotros tendemos a repetir. Entonces, muchas veces hay que detener y elegir qué queremos, qué construimos y qué deconstruimos. Claro. Bueno, lo que pasa es que hay mucha presión social. O sea, mira, es un tema muy complejo. Pero asimismo como la familia es la base de la sociedad, también la misma familia tiene un set de expectativas de cómo las cosas deben de ser. Y no hablo por mi familia, hablo por todas las familias de nuestro país y de muchos otros países también, donde hay unas expectativas de lo que se supone que cada quien debe de ser. Y en ese repetir que tú mencionas, con el que estoy 100% de acuerdo, existe y latentemente, te cuesta encontrarte a ti y lo que tú realmente quieres. Entonces, nos pasamos mucho tiempo en nuestra vida llenando expectativas de otra gente o de la sociedad y poco tiempo tratando de entender qué es lo que nosotros somos. Y como ya venimos con un script, hay que desbaratar eso para poder empezar a construir. Y sobre todo haciéndolo, en todo esto hay un proceso importante, Abraham, que es
la capacidad de awareness que tú tengas, de autoconciencia para elegir. Claro. Ahí entramos en un tema bastante profundo. Uno no está viviendo la vida tan clara como la piensa. Uno está siguiendo patrones, tal cual describes. Uno está siguiendo, de alguna forma, mimetizando o igualando personas a través de lo que piensan o lo que hacen. Sí. Y pocas veces tenemos la oportunidad de pensar, reflexionar, para elegir con más certeza. No significa que las elecciones son perfectas, sino significan que están más alineadas a lo que tú quieres. Son más propias. Y por lo tanto, siendo propias, tú te vales de ella, puedes valorarla, puedes apreciar aunque no logres lo que quieras lograr. Sí, a mí me da mucho la impresión de que, ¿sabes cómo dicen que el cambio cuesta? Porque la gente le tiene temor al cambio. Bueno, es más fácil montarse en el tren de lo que ya conoces, que lo conoces desde chiquito porque fue lo que te instalaron, fue el software que te instalaron, que tú tenés que aventurarte a romper todo eso y a construir algo nuevo porque hay mucha incertidumbre ahí. Y yo creo que descubrirte a ti mismo incluye bastante incertidumbre. Sí, y toda incertidumbre da miedo. Toda incertidumbre es un reto. Sí. Sin embargo, somos incertidumbre. O sea, no podemos ni en lo personal, ni en lo social, ni en lo particular pretender establecer una ruta firme y única. Sí. Lo que sí podemos hacer es mirar, tener autoconciencia y tener la habilidad de rebobinar o reencauzar, que es lo que muchas veces uno no logra hacer a nivel corporativo y se hace un poco tarde. Sí. Porque hemos como repetido, hemos dicho que esto se hace en Silicon Valley y hemos implementado estrategias que no necesariamente van alineadas al marco de identidad corporativa. Sí. Y también en lo personal sucede lo mismo. Hoy en día, por ejemplo, cuando se habla tanto de propósito, tiene sentido, porque es que hay que buscarlo, hay que mirarlo y hay que a través del tiempo ajustarlo y no entrar en un proceso automático de hacer lo que otro hace. Sí. Y a veces por necesidad y a veces simplemente por dejarse guiar, pero hay que crear esos momentos de reflexión. Dentro del libro, en la primera frase digo algo, y es que hay una glorificación del hacer ante el decir, de la acción ante la reflexión y de la ejecución ante la coordinación. Es decir, el mundo de hoy nos lleva muy directo al hacer, haz. Y a veces no nos da el resultado que deseamos. Sí. Y a nivel de trabajo en equipo, trabajo en conjunto y de manera personal, necesitamos distanciar qué es lo que tengo que hacer, cómo lo hago, qué es lo primero, qué es lo segundo, y luego hacerlo. No significa entrar en un proceso de, como se decía antes, parálisis por análisis. Sí. Pero sí entrar en un proceso en el cual se tenga una hilaridad entre hago, pienso, hago, reflexiono, hago y elijo. Y no entrar en un proceso automático de repetir comportamientos. Vísteme despacio que voy deprisa. Que voy deprisa. O sea, tomate tu tiempo, tratar de entender cuál es la tarea que tú tienes en mano, diseñar cuál es el path que tú quieres tomar y entonces después arrancar. Mira, tú hablas mucho del cómo, ¿verdad? Sí. Pero hasta el por qué a veces lo perdemos de vista. En el hacer. No, ¿qué hay que hacer? Coño, pero espérate. ¿Por qué? O sea, ¿por qué estamos haciendo esto? Es lo primero. Y yo lo pregunto muchísimo. Y no siempre cae bien eso, porque el otro se siente cuestionado. Pero es que a veces necesitamos tratar de entender, porque ya ni nos acordamos porque queríamos hacer lo que nos propusimos hacer. Sí. Mira, la pregunta ¿por qué? Es bastante interesante. Tiene dos direcciones. Hay una dirección que va a la acción y a veces suena como señalar a alguien por qué lo hiciste. Ahora, hay un porqué intencional, que me parece que en esa dirección es que tú lo planteas, que es muy importante porque estamos aquí sentados. Claro. Entonces, eso nos da un propósito, nos da una orientación, nos fortalece los valores para hacer lo que vamos a hacer. Entonces, debemos adecuar, y esos son elementos eminentemente conversacionales, que las personas pudiésemos en el plano natural como verlo como una traba o un cuestionamiento inapropiado. Sí. Pero no, si se hace con esos conocimientos técnicos, impulsan, facilitan, orientan, nos lleva a tener una identificación y reflexión de que por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Claro, búsqueda de propósito. Sí. Tú sabes que para mí tú eres un enigma enorme. Ajá. No te voy a mentir. Ajá. Y te voy a explicar por qué. En mi experiencia, sin ánimos de que nadie se sienta aludido ni criticado, yo he estado muy cerca siempre de la tecnología. Tengo muchos amigos que trabajan en tecnología y obviamente mi industria depende de la tecnología.
Y el perfil típico de un ingeniero en sistemas es una persona, mira cómo se ríe, enfócamelo, mira cómo se ríe. Él sabe para dónde yo voy, claro que tú sabes para dónde yo voy. El perfil típico no es el conversador más elocuente, no es la persona, es una persona que normalmente le cuesta más ser entendido que el resto de la población. Entonces, yo soy de la teoría de que las cosas nacen a raíz de la pasión o a raíz de la necesidad. ¿Cuál fue el caso tuyo? Mira, esa pregunta me gusta mucho. Yo creo que mi elección de ingeniería de sistemas vino por dos motivos. Primero, yo en el colegio fui muy bueno en la parte de matemática, física, muy bueno. Eso como que daba ingeniería por las 4 esquinas. Okay. Entonces yo fui descartando, no me gusta la electrónica, no me gusta la civil, y la ingeniería de sistemas quedaron como finalistas, digamos. Entonces, ahí había como una intención de continuar ese José estudioso, bien aplicado y darle continuidad. Pero yo creo que la valentía mía funcionó cuando me di cuenta de que yo no era tan tecnológico. Incluso no lo puedo mirar en estos tiempos, porque eso hace ya un tiempo pasado, pero no tenía en el fondo la destreza, no tenía la capacidad de sentarme ante un computador 5 horas sin hablar. Yo decía, pero espérate, esto no es suficiente. Es antinatura para ti. Para mí, o sea, no me hacía sentido. Entonces, sí me ayudó mucho que yo siempre, concomitantemente con el proceso, daba clase en la universidad. Entonces, yo veía dos personalidades en un solo día. Claro. En aquel que tenía algo técnico, pero también decía, pero aquí está pasando algo que yo no necesariamente me siento cómodo. Entonces, fui dejando fluir, porque llegó un momento, Abraham, el momento importante aquí fue cuando yo tenía certificaciones de coaching, PNL, etcétera, y tenía contratos con consultorías de procesos, de logística. Tú estás claro que esos son dos mundos. Y yo dije, yo llegué a mi ¿verdad? casa. Sí, antagónicos totalmente. Hey. Yo recuerdo que llegué a mi casa, eso sí lo recuerdo ese día. Yo dije, pero ¿qué es lo que yo quiero hacer? O sea, porque los dos no pueden coexistir. Es muy difícil. Es muy podría, difícil. Pero entonces, te estaría inventando, coño, una rama nueva de la naturaleza. Entonces era como, o sea, es vivir como dos mundos opuestos. Claro. Entonces yo sí dejé elegir y fui incluso días, semanas después y dejé ese contrato a mitad. Y dije, mira, yo no puedo seguir en esto. No creo que por aquí va mi camino. Lo que sí, Abraham, el tema económico fue un tema, porque hacer la transición, y recuerdo que las primeras veces que yo iba a empresas visitando, ofreciendo estos temas, como que la gente no me creía. Sí. Pero te hago un cuento más allá, que nunca lo he hecho. En la universidad yo tenía años dando clases en el área de estrategia, de planificación, de operaciones. Cuando yo voy donde la vicerrectora, no la vicerrectora, sino la persona cabeza, no recuerdo la directora de la carrera. Le digo, mira, yo no quiero esto, yo quiero aquello. Ella me ve y me dice, no, pero es que tú no. Tú no das para eso. Aplicas. Tú no das para eso. Y te voy a decir otro secreto que nunca he hecho. La última materia que di, que se llamaba logística estratégica en operaciones, en la maestría de operaciones. Yo di esa materia, pero los ejercicios que hice, lo hice utilizando las herramientas de coaching, lo hice utilizando, yo tengo una certificación de aprendizaje experiencial, o sea, volteé la torta. O sea, hice todo más desde la perspectiva blanda que del ingeniero. Que de la ingeniería y matemática. Entonces, al final, yo dije, saquen una hoja. Eran 20, 25. Díganme 3 cosas que hay que seguir haciendo y 3 cosas que hay que mejorar. Entonces, cuando yo tuve ese insumo, hojas así de libreta, y yo vi como que yo me había ido bien en la parte blanda, yo agarré esos papeles, Abraham, fui donde la decano, y le dije, mira, agárrate de ahí y dime si sí o si no. Y fue como muy espontáneo, pero realmente, yendo a tu pregunta, estas son las aguas que me gusta nadar. O sea, por ejemplo, escribí ese libro que fueron 8 meses bastante engorrosos, porque nunca había escrito un libro y por lo que ya siempre se ha dicho, la página en blanco, etcétera. Lo disfruté como nunca. O sea, trabajaba, cumplía y tenía que mantenerme, digamos. Pero cuando había espacio de 2 días, esta semana es para esto, lo hacía, lo disfrutaba y veía que ahí hay un proceso sumamente válido. Y es lo que he venido haciendo. Pero además, Abraham, si te cuento algo, me ha servido de mucho, porque cuando tengo que sentarme con un vicepresidente para coacharlo o hacer mentoría,
por más que uno quiera utilizar la metodología 100%, hay elementos que son conversacionales y de cosas que tú tienes que compartir dominar. ideas y experiencias. Entonces, no me es nuevo trabajar con indicadores, no me es nuevo mirar el proceso, no me es nuevo mirar a una explicación estratégica que no le funciona o si le funciona. Entonces, incluso yo he llegado a pensar que es un mix interesante porque no soy totalmente blando. Claro. Tengo una profundidad. No te quedas en formas y puedes entrar a fondo. Puedo claramente entender cuando, por ejemplo, sucedió una conversación estos días y nos fuimos terminando hablando de los indicadores del Balance Scorecard que ellos están llevando. Yo pienso que haberlo trabajado durante este periodo me hace un entendimiento muy sólido y complementa lo que hago. Pero sí, no soy un ingeniero original y tengo 2 o 3 compañeros que tienen empresas de eso, que estudiaron conmigo. ¿De tecnología? De tecnología, de software. Y yo le pregunto, ¿qué tú hiciste? O sea, como que le pregunto como para saber y seguir dándome cuenta que yo no pudiera trabajar en eso. Para conocerte a ti mismo también. Y para saber que estoy en lo correcto. Eso suena como medio feo, pero lo hago. No, pero contrastar. Eso está haciendo benchmarking de una persona que siguió una trayectoria en la que tú tenías y que tú decidiste abandonar en algún momento. Y me pongo frío cuando me dice lo que tiene que hacer. Eso es como tú decirme a mí que tú me vas a trancar a mí a trabajar en un escritorio. Me muero. Por ejemplo. Yo hablo por un tubo y 7 llaves. Los otros días, Maggie, que te estaba hablando de ella, mi novia, íbamos en la carretera, ella me... Y yo no me acuerdo cómo llegó el tema, pero ella me dijo que yo, de un 10, yo hablo un 10, que yo no me callo. Y yo, coño, la verdad es que tú eres freca, porque tú hablas más que yo. A mí me encanta. O sea, me encanta socializar. Yo no puedo estar trancado. Y es un tema, yo creo que de personalidad y de lo que a ti te mueve. A mí me mueven las conversaciones, a mí me mueven las conexiones. Entonces, te entiendo. Tú creciendo en el colegio, por ejemplo, y en la universidad, en tus etapas incipientes, ¿se te daban las conversaciones? No. Eso lo digo sin pena, lo digo con mucha conciencia. Yo tuve que empezar mi vida en el 2010. O sea, si tú le preguntas a un compañero de colegio, no te va a decir que esta persona que está aquí existe. No entendía, para hablarte técnico, la igualación, no entendía callarme para hacerte una pregunta. Incluso yo tenía un perfil muy alto de consultor. Un consultor tiende a demostrar lo que sabe. Un consultor tiende a pararse y coger una pizarra o lo que fuere y explicar. Desenmarañarte el problema. Desenmarañarte. No entra en una posición de observación. No le es cómodo mirar desde lejos un contexto. Entonces, yo he tenido que aprenderlo y yo creo que eso es un punto que lo digo muy abiertamente en mis talleres muchas veces cuando llega el tema colación, porque me ayuda a decir que esto se aprende y que no todos traemos por genética, por ADN, estos elementos aprendidos. Sí. Y esa es la fortaleza, porque si te das cuenta, Abraham, estos temas no tienen nada que ver con el intelecto, ni tienen nada que ver con la capacidad de verbalizar conocimientos, con la cantidad de libros que tú hayas leído, con la cantidad de charlas que tú hayas asistido. Tiene que ver con tú observarte, observar a otro, aprender a callar. Por ejemplo, algo técnico que puedo decir, nosotros enseñamos mucho lo que son las estructuras del lenguaje. Uno habla español, pero no está hablando con estructura. Por ejemplo, cuando yo digo voy a tener un mal día hoy, no dormí bien, es una estructura que es causa-efecto. Claro. Entonces, cuando uno tiene esto claro aquí, uno puede escucharlo y desde ahí hacer preguntas, replantear, reencuadrar. Me gusta mucho ese término un poco seco, pero es como dar un significado diferente, ayudar a la persona a dar un significado diferente a algo. Entonces, yo soy una persona que ha tenido que aprenderlo todo. Reframe en inglés. Es reframe. Sí. Porque uno está... Hablamos un poquito ahí. Hablamos un poquito de eso. No, sí, claro, sí, adelante. Uno tiene un frame. Yo tengo todo el tiempo del mundo. Esta conversación está fascinante. Yo estoy fascinado. Uno está encuadrado. Uno tiene marcos que le llamamos creencias, sí, pero también tenemos marcos temporales que existen para esta conversación, que existe para la conversación que vas a tener ahorita. En la medida que uno pueda encuadrar la conversación y encuadrar la persona, va a ser mucho más propositivo el proceso. Por ejemplo, de las 18 distinciones que está el libro, la número 5 tiene que ver la conversación como significado y como intención. Uno ayuda a que la persona mire hacia allá y no hacia acá, poniendo los marcos, el frame necesario.
Y hay un punto relevante. Las personas no están mal, lo que están mal son sus frames, sus encuadres, sus marcos. Sí. Que uno no lo mira así. Por ejemplo, ayer, te voy a hacer un cuento buenísimo. Yo tuve el privilegio, y ese mañana se lo voy a decir cara a cara, con Nelson Espinal Báez, que me escribió el prólogo. No sé si lo conoces. Sí. Para mí, un profesional que yo siempre he admirado, que no lo conozco físicamente y mañana lo voy a conocer físicamente. Estoy como un niño que le van a regalar una bicicleta. Y yo le escribí por las redes, mira, yo creo que tú me escribas el prólogo. Él me respondió, pero yo no me quedó claro si funcionó o no. Y yo con una amiga, coach, que la quiero muchísimo, Darly, si estás viendo esto, saludos. Le digo, mira, Darly, yo quiero que Nelson me escriba el prólogo, pero él me respondió, ¿qué? ¿Esto es sí o un no? ¿Qué hago? Ella me ayudó a reencuadrar la mirada de esa respuesta. Sí. Ella me dice, ¿te dijo que no? No. Lo que tú estás interpretando, ¿tú crees que es lo que él interpretó a la hora de escribir? Es decir, reencuadrar la mirada sobre ese evento me ayudó a que esa persona finalmente me escribiera el prólogo. Sí. Entonces, uno en la vida está reencuadrado para todo, hasta para sentarse, para mirar, para pensar, para hacer. Y la dinámica importante es que uno pueda dar un toque distinto a la misma experiencia, y es lo que hace un jefe, un líder, un supervisor. Allá a tu oficina va alguien y toca la puerta y dice, la gente de finanzas son imposibles de trabajar con ella. El tema no es ese es el mensaje inicial, pero hay que reencuadrar. Claro. Por eso, repito que gerenciar es un proceso conversacional. Tu rol ahí no es decir si está bien o está mal, es ayudar a que la persona se dé cuenta que algo puede ser visto diferente. A ver, ¿a quién has llamado? ¿A qué hora has llamado? Necesariamente que tú hayas llamado y no lo tomen significa que no quieren trabajar en esto. Claro. Entonces, un supervisor necesita de estos temas y, como te repito, no solamente saber más, sino entender que el lenguaje es lo que está conectando a las personas, es lo que está ayudando o no para que algo suceda. Y la conversación como fundamento es generar espacios para que suceda algo que si no se tuviese esa conversación no hubiera sucedido. Sí. Yo creo que eso es un... A ver. Yo creo que eso tiene dos vertientes. Porque yo creo que hay una parte en la parte más conversacional, tiene más que ver con elocuencia, tiene más que ver con la forma de la que tú presentas el mensaje para que sea bien recibido, para que sea escuchado, con la forma en la que tú escuchas. Uh-huh. Pero yo creo que hay otra parte también que forma parte de la conversación en sí, que es, como tú bien dices, la estructura de pensamiento que tú llevas para llegar a las conclusiones a las que tú vas a llegar. Sí. O sea, una cosa es tu tren de pensamiento, si es el correcto o no, si tú estás viéndolo desde el ángulo que lo tienes que ver y desenmarañándolo correctamente, y otra cosa es cómo tú comunicas eso. Y pasa muchísimo. Eso mismo, el mismo ejemplo. Estoy harto de finanzas, coño. Esos tigres están ahí. Ok, vamos a ver, espérate. ¿Qué tú necesitabas de finanzas que tú no conseguiste? Yo necesitaba esto. Ok, perfecto. ¿Y para qué tú lo necesitabas? No, para esto y para lo otro. ¿Y a quién tú se lo pediste? No, yo se lo pedí a fulano. Ok, ¿tú se lo dijiste de boca o se lo escribiste en un correo? Sí. No, yo se lo escribí en un correo. Ok, perfecto. ¿Cuándo tú se lo pediste? No, esta mañana y no me has respondido. Ok. ¿Cómo estamos hoy? No, a 15. ¿Se te ocurre que quizás están haciendo nómina? Sí. Y que por eso no te han respondido. No lo sé, vamos a ver. ¿Qué tal si llamamos a Waldo, que es el financiero de nosotros? Lo sentamos y conversamos con él para ver qué reto tiene él. Entonces, también es como primero saber cómo break it down, ¿verdad? Sí. Y entender qué era lo que estaba pasando ahí. Y después la habilidad de crear ese espacio. Yo uso mucho el término conversaciones valientes. Y después yo quiero pasar a conversa y a lo que ustedes hacen allá y demás, para entender un poquito mejor. Pero para mí las conversaciones valientes son aquellos temas que nos cuesta tocar porque requieren de cierto grado de valentía, porque son conversaciones incómodas, o son cosas que a la gente no le gusta hablar de ellas. Te voy a poner un ejemplo. Esto es un ejemplo súper trivial y que no tiene nada que ver con la vida empresarial, ni con los negocios, ni con nada. Pero tú conoces a una persona y esa persona tiene mal aliento. Es una situación bastante incómoda. Pero para mí,
tener una conversación valiente y poderle decir, fulano, discúlpame, te puedo hacer un comentario y tú saber cómo cómo, teniendo tacto, puedes llevar esa conversación a cabo sin que la otra persona se sienta ofendida, pero no dejando de tenerla. Y eso fue un ejemplo muy tonto, ¿verdad? Pero en el día a día, en las empresas, se dan un sinnúmero de conversaciones. Por ejemplo, una persona que... a mí me ha tocado tener conversaciones con personas que emanan olor de su cuerpo por un tema de higiene. Uh-huh. No recientemente, pero hace 15 años, 20 años me pasaba, ¿entiendes? Y son conversaciones que yo tenía que tener. O conversaciones a la hora de despedir a una persona. O conversaciones a la hora de llamarle la atención a una persona. ¿Cuál es tu entendido de las conversaciones valientes y qué representan esas conversaciones para ti? Sí. Yo voy a dar un paso atrás antes de responderte. Ok. Cuando nosotros hablamos de cultura de conversaciones, es querer llevar la conversación a un proceso común, natural en la organización. Ok. En primera instancia, toda conversación se va complejizando, se va haciendo particular, difícil, o tal cual tú dices, que amerita valentía, porque vemos la conversación como algo exógeno, como algo de excepción, sí, como algo no natural, como algo ajeno. ¿A dónde voy con esto? Que si la organización desde que recluta a la persona, hace un onboarding o cual fuere, empieza a valorar, a dar a conocer la necesidad de la conversación como un proceso natural, se va a hacer mucho más fácil que tú le puedas tener esa conversación con una persona. No sé si me explico. Totalmente. O sea, nosotros lo que buscamos es hacer esto mucho más plural, mucho más natural, mucho más cotidiano y que se note como una cosa igual como un procedimiento, igual como un inventario, igual como una silla, igual como un escritorio. O sea, que se valore como un elemento intrínseco del negocio. Sí. Entonces, con esto te digo que cuando 300 personas están informadas de esto, conocen esto, ven que es natural esto, ya se les reduce el proceso de que alguien pueda abrir una conversación para A o para B. O sea, si puedo reformular lo que tú acabas de decir, sí, a ver si lo entendí correctamente, tú estás priorizando, antes de hablar de la calidad de la conversación ni del tema de conversación, el ambiente para que se generen esas conversaciones. Hagámoslo como algo natural, como un proceso no de excepción, sino como un proceso natural. Aquí las cosas, en esta empresa las cosas se hablan. Se conversan. Aquí las cosas se hablan. Hay una ganancia. Claro. Porque entonces cuando tú me llamas a tu oficina o alguien te llama a ti, cual fuera, aquí en un tema de nivel, ven como un proceso natural esa actividad que se llama conversación. Me encanta. Entonces, mira, me encanta. Ahí hay una ganancia. Y de hecho, cultura de conversación es eso. Nosotros pretendemos, somos ambiciosos con esto. No queremos no dar curso, queremos cambiar organizaciones desde la mirada de que un conjunto de personas lo entiendan como un proceso natural. Te voy a decir algo, con toda honestidad. Aquí se dan las conversaciones, pero te voy a explicar por qué. Yo soy de conversar y yo soy el líder de la empresa. Sí. Al yo ser de conversar, que genero un ambiente donde las personas están acostumbradas a conversar y ellos conversan entre ellos y así mismo con las personas que reportan a ellos y las conversaciones se tienen. Pero yo nunca he dado ese mensaje. O sea, no he hecho o no hemos hecho un esfuerzo consciente en transmitir el mensaje de aquí las cosas se conversan. Y estoy convencido, escuchándote a ti decirlo, de que el nivel de tracción que ganaríamos sería exponencialmente mayor cuando tú lo tratas como un pilar de nuestro accionar en la empresa. ¿Por qué? Porque ya hay una ganancia. Ya es una familia, así como hay familias que celebran los 31 de diciembre sin perder ninguno, sí. Así como hay parejas que todos los miércoles salen a almorzar. Sí. Aquí es una empresa que todo se conversa, sí. Y no es pecado conversar. Y no se conversa porque algo anda mal. Sí. Y no se conversa cuando las cosas ya no hay remedio. Sí. Entonces hay una ganancia inicial de entender la conversación como una cultura. Entonces, yéndome a lo que tú dices y conectando con lo que decía anteriormente, para que tenga mucho más facilidad esa conversación valiente, como le llamas, es primero trabajar con los significados de la persona que lo ejerce. Lo que voy notando en ti, que tú tienes una ganancia natural y es que tú lo ves como un proceso normalito. Sí. Hay gente que dice, wow, ¿cómo le digo yo a José que José habla mucho? Sí.
Y eso le costaría 2 noches sin dormir, para decir un ejemplo un poquito exagerado. Yo duermo nítido. Tú duermes nítido. Entonces, lo que hay también a través de estos procesos, como entender que son creencias, son marcos que yo puedo rehacer, que yo puedo cambiar y que les pasa a cualquier persona, a uno más que otro. Claro. Y ahí va una ganancia. Segunda ganancia es cuando te decía ahorita, me siento contigo y la introducción que hago, los marcos que pongo a la conversación, me ayuda a que la persona se dé cuenta de que es algo productivo, algo adecuado. Es cuando digo, mira María, ¿cómo tú estás? Gracias por venir. Esta conversación que yo voy a tener contigo la he tenido varias veces. Natural, te pasa a ti, me pasa a mí. Es un proceso incluso que también no me es tan fácil, pero como jefe debo de conversarte, debo de comunicarte algunos elementos para que tú mejores, para que tú entiendas que este es un espacio no de trabajo solamente, sino de desarrollo. Yo no he dicho lo que tengo que decir, pero lo encuadré, claro. Lo allané el terreno. Claro. La puse a ella a ver esta conversación propositiva, claro. Que no es un tema de porque yo quiero ni porque quiero esto señalarte no algo. Esto no es un boche. Claro. Entonces, por eso te decía ahorita el valor de saber encuadrar la conversación. Para que ahora, cuando me sienta con María y le diga, mira, de las cosas... Ayer, antes de ayer, hace 3 días me acerqué a ti y posiblemente el olor que expides o pudieras tú considerar esto, considerar aquello. Ese mensaje se reduce, se ve más propositivo, se ve más sano, se ve más natural. Sí, más dirigido al hecho y no a la persona. No a la persona. Claro. Entonces, eso que tú y yo ahora estamos debatiendo en este minuto es lo que amerita que un grupo de personas que componen una empresa tengan esas distinciones, esas 18 distinciones, para que el conversar sea más ligero, sea más fluido. Pero entonces te tengo otra pregunta. Y perdóname, no te quiero interrumpir, pero es que me apasiona mucho el tema. Hay 2 escuelas. Y esto nadie me lo enseñó. Esto lo he aprendido yo sobre la marcha. Hay una que es, mira, sienta a la persona, dale un cumplido. Cuando tú le das el cumplido, esa persona va bajando la guardia. Entonces después tú le dices las cosas que tiene que mejorar o las áreas de oportunidades para mejora y después entonces tú le agradeces y no sé cuándo. Es una escuela. Sí. Yo no soy de ahí. Yo soy de establecer el marco de la conversación antes de, que fue lo que tú hiciste ahora mismo. O sea, yo soy de decirte, mira, yo tengo que tener una conversación contigo y es una conversación difícil. Es difícil por esto y por esto. Pero yo entiendo que podemos mantener la objetividad y yo entiendo que puedo decirte lo que te tengo que decir. Tú sabiendo que yo te lo estoy diciendo con amor y que lo estoy diciendo por tu bien. Yo soy de decir eso de entrada y no de deambular ni de dar mucha vuelta. Y creo que eso es como los 5 lenguajes del amor. Sí. Yo creo que tú eres mejor provocando conversaciones de la forma en la que a ti te gusta que tengan las conversaciones contigo. Porque se va a dar más natural. A mí no me gusta que me den vuelta ni que me mareen para decirme la vaina. Cuando tú me das 3 oraciones y yo sé que no es por ahí que va, que todo es humo y espejo, yo me desespero y empiezo a sulfurarme. Obviamente por dentro, porque no lo voy a expresar, pero coño, dime lo que tú me tienes que decir. ¿De cuál escuela eres tú? O dime si yo lo estoy viendo mal. Muy buena pregunta, distinguido. Mira, ahí quiero enfocarlo de la siguiente forma. Estamos hablando de feedback o retroalimentación. Correcto. Entonces, la escuela que tú dices, la primera se llama, le he oído por ahí que se llama la escuela del sándwich. Sí. Y algo positivo, correcto, algo no tan positivo y después algo positivo. Correcto. Como empecemos bien, te digo lo que te quiero y te tengo que decir y después terminamos bien. Yo no soy de esa escuela, soy más de la tuya. Ahora, con una variante. Y es la siguiente. Para uno tener, es como las ganancias, los puntos que uno tiene en las tarjetas. Para uno tener una plataforma buena y poder decir algo no funcional hoy, debe también ser capaz de haber notado y dicho lo que sí funciona. Eso es así. Entonces, ¿qué pasa? Totalmente bien. ¿Qué pasa ¿qué es lo que pasa a veces? Que no nos acostumbramos a reforzar lo que sí funciona. Claro. Entonces, cuando nos toca, por coincidencia, decir esta semana 2 cosas a María, claro, el martes y el jueves, claro, que no son tan buenas, María dice, este señor coño, solamente... Coño, nada más me llama para vaina mala. Entonces, claro, una persona tiene que tener a quien supervisa, quien lidera, tener esa habilidad. Sí. Y yo recuerdo una vez que trabajé con un country manager en un programa de coaching y uno de los elementos era que él pudiera
hacer notar las cosas que funcionaban, porque la persona iba directamente a lo que no funcionaba. Sí. Entonces, él se daba cuenta, él lo decía, mira, es que la gente me tilda de que yo simplemente sé decir las cosas no buenas. Sí. Entonces, fue todo un trabajo para que la persona se ocupara de por lo menos una vez al día tirar un piropo. Claro. Así fue, sí. Ese fue el término que le pusimos. Entonces, yéndonos a tu pregunta, necesitamos entender esas cosas, que yo puedo perfectamente dar un feedback constructivo, pero dándolo con herramientas y de manera correcta. Y sigo ahí. Hay que distinguir, y voy a decir algo técnico, lo que es un lenguaje descriptivo de un lenguaje evaluativo. Nosotros hablamos evaluativamente. Sí. Decimos este salón o este set es bonito, cómodo, grande. Sí, está aquí, está aquí, o está aquí, está aquí. Pero estamos evaluando. Estoy hablando desde mi apreciación. Descriptivo es aquello que puede ser más objetivo para los dos. Es como decirte, estoy mirando los ojos. Claro. Y tal cual. Sí. Estoy frente a mi amiga que tiene su celular en la mano. Sí. Entonces, eso sí suena más descriptivo. Entonces, los feedback, necesitamos tener estas distinciones en el lenguaje. Primero, tener conciencia, reitero, que nosotros vivimos en un mundo global de generalización. Y para dar un feedback y poder hacer atinado, dar en la diana en cuanto al mensaje, necesitamos manejarlo de esa forma. Entonces, para cerrar tu pregunta, sí, no es necesario pasar la mano para decir algo que no debe ser, pero necesitamos fortalecer, tener puntos ganados, tener ya la buena intención de que no siempre veo lo que no funciona, sino puedo ver correctamente lo que sí funciona. Sí, me consta. De hecho, una de las cosas que yo, no quiero decir que me jacto de decirla, es que mi equipo sabe que yo siempre tengo sus mejores intereses en mis manos. Y de la forma que lo sabe es porque, número uno, se lo demuestro y número dos, se lo comunico. A términos de afirmaciones y cosas positivas cuando las cosas salen bien. Eso que tú acabas de decir, que yo tampoco, mira, obviamente es tu campo de estudio, no es el mío. Entonces, tú me estás explicando todo esto y son cosas que yo en la práctica veo y hago, pero no le tengo el nombre. Lo de descriptivo versus calificativo o evaluativo. Sí. El símil que te voy a dar, yo lo hago mucho. Cuando yo estoy teniendo una conversación contigo, en este caso con alguien de mi equipo, yo siempre le digo, mira, esto es de tres partes. Estás tú, estoy yo y está el tema en cuestión. Entonces, cuando el ego entra, nos desviamos un poco del tema en cuestión y se trata de mí y de ti. Y ahí nadie gana. Porque es que cuando entra el ego, perdemos objetividad y estamos siendo subjetivos. ¿Por qué? Porque queremos prevalecer, queremos quedar arriba, queremos... si tú te mantienes en una manera descriptiva y no evaluativa, es más fácil que te mantengas objetivo sobre el tema en cuestión y que no entre ni tú ni yo. Porque es que en el momento en el que yo te paso juicio y soy evaluativo, sí, entonces yo estoy señalándote de cierta forma. Y aquí te voy a dar un tips que nunca vas a olvidar. El truco está en no utilizar el verbo ser. Espérate, porque ahora tengo yo que pensar. Sí. Y espero que le den para atrás lo que No. Sácame un clip de esto. Sí, el tema no utilizar el verbo ser, desde que tú dices yo soy, tú eres, estás evaluando. Claro. Si tú logras omitir ese verbo, tienes que utilizar verbos descriptivos. Caminaste, brincaste, saltaste, pintaste. Sí. Es decir, puedes apuntar hacia el comportamiento de maneras más directas, que es una de las miradas importantes para manejar conversaciones de feedback. Mirar comportamientos y mirar roles, no mirar personas. Es verdad. Eso es como cuando tú estás en una relación de pareja y tú estás discutiendo. No, porque es que tú eres así, así, así. Ahí se complicó. Claro. Porque te fuiste a la persona. La persona va a cambiar, va a ajustar, pero el camino es irse a sus comportamientos. Claro. Porque cuando hablas del comportamiento no estás hablando de la persona. La persona es más que sus comportamientos. Por supuesto. Es simplemente lo que exhibió en este momento, pero no necesariamente ni lo define ni lo representa. Claro, eso es como que yo te diga, mira, eso, José, que tú me acabas de decir, no es cierto. Por esto y por esto. A yo decirte, José, eres un mentiroso.
Coño, son dos statements completamente diferentes. Totalmente. Completamente diferentes. Y no le había puesto el Leo en la llaga, pero ahora lo estoy... Oye, me encanta, de verdad. Esto es una de las conversaciones más para que yo he tenido. Sí, y de hecho, y ser capaz aquí de tener autorrevelación, se llama eso, rebobinar. Rebobinar es que yo te diga, no, Abraham, es que tú eres demasiado acelerado. Disculpa, Abraham. Quise decir que tú quieres que hagamos esto en 2 horas cuando esto se puede hacer en 7 horas. Sí. O sea, rebobiné, me hice cargo de mi juicio, que es una distinción número 1, porque uno tiene que hablar tentativamente y hacerse cargo de esas evaluaciones que uno dice. Tiene que ser responsable de lo que tú dijiste. Porque uno a veces la responsabilidad la ve al evento, al producto, al entregable, pero también en las palabras, cuando uno es capaz de hacer notar al otro que uno está siendo responsable del mensaje, la cosa cambia. Sí. Porque significa que puedo defender ese mensaje o esa evaluación, pero no significa que voy a entender que no puede cambiar la evaluación. Sí. Y eso es una madurez muy, muy importante que se trabaja, como vengo diciendo, dándote cuenta de esos elementos del lenguaje, porque uno está viviendo en el lenguaje. Uno no está viviendo, y eso suena muy filosófico, pero quiero aquí también llamar la atención, uno está viviendo respecto a las categorizaciones que utiliza. Sí. ¿Qué es categorizar? Categorizar es mirar algo como bueno o malo o mirarlo como funcional o no funcional. Todo es bueno o malo en algún contexto. Sí. Que es diferente a ver lo que funciona en este momento o no funciona. Entonces, cuando categorizamos como supervisor, también estamos dando un espacio de movimiento a las personas, porque es diferente. Hay personas que hacen este equipo, es un equipo lento. Cuando tú estás utilizando consistentemente lento o no lento, las personas ven esos 2 espacios. Sí. Diferente a decir, este es un grupo que trabaja y acepta los retos y los logra. Entonces, le está dando más movilidad. Claro. Y no es más que el lenguaje que está utilizando para con ellos. Tú puedes estar diciendo lo mismo, pero está diciendo 2 cosas completamente distintas. Aparentemente lo mismo, pero no son tan iguales. Porque uno está, reitero por segunda vez, cambia el marco de acción. Viviendo, está arropado, está dentro de una narrativa que en la medida que uno pueda cambiar en lo personal, obviamente, pero también en lo de supervisión, va a ser mucho más productivo que las personas puedan hacer uso de su talento y sobre todo expandir el talento. Sí. Porque si algo no bueno tiene la evaluación es que limita. Toda evaluación limita de entrada. Sí. Entonces, si estás viendo una persona con un perfil y estás asumiendo que esa evaluación es estática, no vas a lograr ver lo dinámico que puede ver en lo descriptivo. Sí. Es decir, si alguien tú ves es impuntual, nunca vas a darte cuenta cuando sea puntual. Sí. Es así. Estás satanizando o endiosando. O sea, tú estás poniendo un label. Ahí necesitas darte cuenta de la flexibilidad que necesitas utilizar tu lenguaje como supervisor para que se mueva la gente. Sí. Y te voy a decir algo. Acuñaste un término que para mí ha sido vital y crucial en mi vida profesional, que es la madurez. Otra cosa que yo he observado con el tema madurez es que mientras yo más he madurado como persona y como profesional, más me permito, más me permito hacer pausas en mi comunicación. Antes yo no me lo permitía. Yo decía, si yo me quedo callado, es porque yo no sé lo que yo tengo que decir. No, todo lo contrario. Y yo se lo explico a mi interlocutor en muchas ocasiones. Yo le digo, mira, si tú ves que yo me tomo mi tiempo o que estoy pensando, no es porque no sé lo que te quiero decir, es porque quiero ser lo más preciso posible y quiero acuñar los términos correctos. Y es precisamente para evitar tener que retroceder y para evitar utilizar términos con los que yo mismo no me siento cómodo porque no reflejan la realidad de lo que yo estoy sintiendo. ¿Eso te ha pasado a ti también? Es una actitud bastante atinada porque la palabra llega a ser parte de la experiencia. Y es muy importante esto. O sea, cuando José Bretón nombra esto ha sido una entrevista agradable, ya el término agradable entra en el proceso que se vivió en esta hora de estar juntos. Sí. Entonces, si tienes esa intención, esa forma de pensar un poquito antes de decir, será mucho más óptimo porque podrás poner palabras más certeras a esa experiencia que quieres nombrar. Sí. La experiencia, repito, existe sin palabras, pero la palabra pasa a ser parte de la experiencia. Claro. Entonces, ese tiempo que uno puede dilatar entre lo que escucho, lo que pienso y lo que digo es sumamente interesante. Incluso puede hacerlo abierto. Decir, mira, dame un segundito. Sí.
déjame ver qué dice mi cabeza. Sí, sí. Y tomarte un vaso de agua. O un trago de agua, mejor dicho, porque nosotros a veces, de las cosas que retamos en el libro, es jugar a lo correcto y a la verdad. La verdad y lo correcto a veces es muy fácil. Sí. La mayoría de las veces no es muy fácil. Yo tengo mi verdad, pero no la verdad. Sí. Entonces, cuando yo puedo tener esa flexibilidad, esa habilidad consciente, como decía ahorita, de tratar con cuidado las palabras para que no tergiversen, no dañen, no embromen la cosa, sí. Es mucho más útil. Sí, incluso de las cosas que yo vengo trabajando, yo lo digo, yo lo enseño y soy un trabajador de esto. O sea, yo no soy un perfecto ejecutor de todas estas cosas. Es entrar en conversaciones en las cuales yo le puedo decir a una persona, es una tarea que me la pongo mucho, mira, dame 5 minutos, déjame tomar agua, sí. Estoy medio quillado contigo. Sí, lo que tú me estás diciendo me está disparando. Déjame hacer pipí. Déjame ir al baño. Sí. Y en el vaivén, en el tiempo que tú vas y vienes, sí. Y aquí introduzco algo que no hemos hablado, yo puedo inducir un estado o una emoción óptima para la conversación. Sí. Una conversación es lenguaje y estados. Yo me estoy riendo porque yo estoy pensando en mi día a día, viejo. Porque es que son el tipo de cosas. Por lo menos yo, que me encanta el tema, sí. Yo pienso mucho y... ¿Cuál es la palabra? Yo revisito mucho mis conversaciones a lo largo del día y revisito mucho circunstancias donde yo he estado. Te voy a poner un ejemplo y perdóname, a mí no me gusta interrumpir y yo sé que te he interrumpido bastante, pero es por fascinación, sí. No es por descortesía. A veces yo estoy en una conversación de WhatsApp, ¿verdad? Y yo estoy quillado. O sea, estoy quillado con la persona que está ahí. Y yo... Y tengo la cabeza caliente y tengo la vaina del tamaño del mundo, no sé cuánto, no sé quién. 20 minutos después, me pongo a hacer otra vaina, pongo televisión, no sé cuánto, no sé quién, y vuelvo. Y yo te puedo jurar que yo en este momento manejaría completamente distinto la conversación de como yo lo manejé en ese momento. De hecho, a veces hasta me arrepiento. O sea, a veces yo estoy en una conversación acalorada y entra alguien a mi oficina y me veo obligado a soltar el teléfono para poderle prestar atención a la persona que está delante de mí. Suelto el teléfono 20 minutos y cuando vuelvo y la cojo, es otra perspectiva. Sí, mira, ahí hay un cambio de estados. O sea, uno, siguiendo con tu ejemplo, siguiendo con tu contexto, uno tiene un estado en este momento para hacer lo que está haciendo, para experimentar la vida. O sea, uno no puede no tener estado. Hay un estado que tú puedes nombrar, yo nombraría mi estado ahora muy de tranquilidad y de escucha, un estado de apertura, yo lo nombraría así, lo que estoy experimentando ahora. Pero ese estado puede verse interrumpido porque suena el teléfono, pues interrumpido porque se vaya la luz. Sí. Entonces, cuando uno tiene dos alternativas, o cambia de estados o interrumpe el estado. Es como que tú y yo nos paremos a bailar aquí. Sí. En ese segundo ya cambio esa apertura como estado. Reset. Y me voy a un estado tal vez de alegría, de éxtasis, no sé. De euforia, sí. De euforia. Pero a donde voy es que uno tiene que tener pendiente qué estado tengo para ver si me conviene o me conviene mantenerlo o cambiarlo o romperlo. Por eso decía ahorita que cuando en una conversación tú tienes la madurez o la habilidad o tienes la destreza de interrumpirlo cuando no funciona y así de manera abierta, decir, mira, yo ahora mismo en este momento las emociones se me han ido a la cabeza. Sí. Déjame ir al carro, salir al pasillo, déjame tomar una taza de café y ya uno puede cambiar el estado porque es proporcional el estado a la calidad de la conversación. Si no tenemos un estado óptimo para la conversación que vamos a tener, que dicho sea de paso, durante un día uno puede visitar o revisitar en estados, va a ser mucho más difícil lograr el resultado que uno quiere en lo que va a hacer. Es decir, la habilidad está en este minuto, tener en esta oficina, en este minuto, tener un estado porque tengo una conversación más analítica con mi financiero, pero salgo de esa oficina y me muevo al área de servicio y a recursos humanos. Y otra vaina. Necesito otro estado. Claro. Entonces, esa habilidad está dentro del paquete de lo que es estas habilidades conversacionales. Drena eso. Drena, o sea, pero se entrena. Claro. O sea, cuando te digo que drena es hacerlo correctamente, requiere de enfoque, requiere de energía, requiere de atención. Pero hay que entrenarlo
porque indiscutiblemente los resultados dependen mucho de ellos y de la capacidad de tener una buena comunicación y de mandar un buen mensaje. Sí, y ahí hay algo, te lo voy a expandir. Estamos hablando de emociones, conversaciones, lenguaje. Cuando tú te vas a la jerga organizacional, estos elementos parecen aparentemente muy en pequeñas dosis. O sea, la reunión es el indicador. Sí. La reunión es la meta de venta. La reunión es la rentabilidad. Incluso cuando hablamos de clima organizacional todavía, seguimos pensando en la parte de la gente, que la rotación, que salta, baja. Sin embargo, en el fondo de esos elementos, lo que hay es lo que estamos hablando tú y yo. Sí. Un clima organizacional que pregunta cómo te llevas con tu equipo, cómo te sientes tratado por tu jefe, sí, qué tanta apertura hay en tu espacio de trabajo. Son preguntas que tienen que ver eminentemente con la conversación, claro, pero no le nombramos así. Por eso su visibilidad es muy baja. Y lo que estamos buscando en esta conversación, en el libro, y lo que promovemos nosotros es nombremos la conversación como lo que es. Sí. No le pongamos un nombre por encima pretendiendo decir que eso es bienestar, que sí lo es. No pretendamos decir que es clima organizacional, que sí lo es. Digamos, eso es cultura organizacional. Sí. Eso es una conversación. Claro, porque yo me apropio de eso. Es una conversación porque te apropias. Claro. Porque si tú no tienes algo en el lenguaje, no te puedes apropiar de él. Importante. Sí. O sea, hasta que yo no nombro silla, no puedo decir esa es mi silla, que la silla es mía, sí, que está bien, que está mal, me gusta, no me gusta. Claro. Simplemente está en mi imaginación, pero no está siendo poseído desde la persona. Sí. Entonces, dentro del proceso de la conversación en las organizaciones es la omisión del término, es la omisión de ese elemento, es la omisión de no nombrar ese tema. De hecho, haciendo alusión al libro, la distinción número 6, que es una de las que más me gusta, se llama la conversación como actividad o cosa. La conversación es una cosa, como lo es un procedimiento, como lo es una estrategia, como es un mueble, como es un equipo de trabajo, como es un set para conversar en un call center. Sí. Porque muchas veces se omite tanto y es la principal razón por la cual no podemos cambiarla. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, es un ente en sí, sí. Y no necesariamente, obviamente está asociado con el tema de la conversación, pero igual viven separados. Una cosa es el tema que tú y yo estamos tratando y otra cosa es la conversación que tenemos al respecto de ese tema. Eso es lo que tú quieres decir, sí, correcto. Y mirarla como una cosa cualquiera. Sí. O sea, necesito conversar contigo. Sí. Tú has escuchado pocas veces esa mecánica. Sí. Porque hay algo que quiero traer ahora a colación. ¿Por qué conversar? Se conversa para generar acción, para generar un acuerdo y que alguien haga acciones. Claro. Diferente a hablar. Hablar es cuando me voy contigo a cafetería, me tomo un café y te comento mi vida, estoy bien, estoy mal. De muela, paso un rato, te comento lo que me hice ayer. Conversar tiene como prerequisito de que 2, 3, 5 personas se juntan para crear un espacio psicológico en el cual de ahí se construya un acuerdo para que haya acciones. Entonces, la conversación a veces queremos entenderla como alejada de la acción y no hay acción sin conversación. Sí. O las acciones que hay automatizadas o no necesitan conversación, mañana serán parte de inteligencia artificial. Sí. Es decir, cuando una conversación, una acción se repite sola, es predecible totalmente, no amerita conversación, por lo tanto, entra en el campo posible de la automatización o de la inteligencia artificial. Totalmente. Entonces, cuando hablamos como humanos... Es como dicen, wash, rinse, repeat. Ya. Y punto. Hey. Pero cuando hablamos como humanos, aunque estemos hablando de un presupuesto que se hizo el año pasado o el mes pasado, va a tener variantes, va a tener particularidades que amerita la conversación. Sí, sí. Entonces, por eso, cuando hablamos tanto de hacer acción, nos olvidamos de pensar en hacer, decir, en hacer conversación, en ejecutar lenguaje, que es lo que nosotros propiciamos. Sí, sí. Y mencionabas muy al principio, cuando tú estabas hablando de que las personas que te conocían previo al 2010, jamás creerían que tú eres quien tú eres. Te dirían que eso no es verdad. Eso lo estoy inventando. Es un, ¿cómo le dicen? Un falso. Sí. Pero decías que en tus talleres tú compartes eso abiertamente porque en cierta forma es la prueba fiel de que esto se puede aprender. Sí. Yo estoy muy de acuerdo contigo.
Yo no sé cómo tú evaluarías, a pesar de que te he interrumpido 500 veces, mis habilidades de conversación. Yo creo que son buenas, creo que son decentes. Y yo creo que mucho de eso yo lo heredé. O sea, mi mamá es una gran conversadora, mi papá era un buen conversador, sí. Pero si tú miras el primer episodio que yo grabé, que fue con Carlos Sánchez, fue un desastre. Un desastre. Carlos me dijo, mira, revisa tu mierda de podcast, porque aquí el que está haciendo todas las preguntas soy yo. Y en una me dijo, y a propósito, yo no te voy a dejar hablar porque ya tú me has interrumpido 7 veces, no sé cuánto, y yo voy a seguir hablando para que tú tengas que quedarte callado, porque él jodiéndome, pero era la verdad. Y uno de los regalos más grandes que yo he recibido en Privando en Jefe, aparte de poder llegar a tanta gente, recibí tantos mensajes lindos de wow, tú no te imaginas. Ayer me escribió una muchacha de Canadá que creo que trabaja en operaciones en un banco grande allá. Me decía, tú no te imaginas todo lo que me han ayudado tus episodios, de verdad, qué labor más linda, que no sé cuánto. A pesar de esa gratificación, que independientemente de que mi motivación de hacer esto sea poder aportar para atrás, pues obviamente uno se siente bastante bien cuando uno le dan un cumplido sobre lo que uno ha podido aportar. Pero a mí como individuo, verme en grabaciones me ha ayudado enormemente. Sí. Me ha enseñado, por ejemplo, lo del tema de la interrumpidera era grave. Pregúntale a los muchachos. Ellos me decían, Abraham, pero tú no lo dejaste hablar. Es mi naturaleza, pero tuve que aprender. Igual, el tema de las pausas. Yo cuando tenía reuniones, por ejemplo, yo a veces me quedaba en silencio y decía, mira, José, tengo para decirte que... Entonces yo decía, coño, esta gente deben de pensar que o que no le estoy prestando atención o que yo no tengo idea de lo que yo estoy haciendo. Y en mi mente, esa pausa duraban 10 minutos. Y cuando yo me veía en los videos, yo decía, no duraron 10 minutos. O sea, fue una pausa que no irrumpió el ritmo de la conversación. Entonces, tú sí estás bajo el entendido y parte de tu prédica es que todo esto, no importa la persona, se puede aprender. Sí, totalmente. E insisto, hay personas que traen de fábrica, yo digo, muchos elementos como estos que, como tú decías ahorita, no pueden nombrar qué hacen, pero lo hacen. Sí. Y de hecho, todos estos elementos que están entrenando y haciendo, nacieron porque hubo personas que se sentaron a observar personas. Yeah. A quienes se le daba. A quien se le daba. Sí. Hubo personas que se sentaron a identificar esos comportamientos y esos pensamientos y pudieron materializarlo y escribirlo en blanco y negro. Porque aquí hay un punto que yo quiero decir durísimo. Durísimo no particular. Hay diferencia en... la conversación tiene estructura. Nosotros no entendemos esto tanto así, estructurado en un edificio, pero estructura significa que hay una secuencia, hay una hilaridad, se empieza como un embudo de algo bien ancho, muy etéreo, muy difuso, sí. Y se termina, como decía ahorita, en un acuerdo. Y vamos de lo general a lo particular. A lo particular se va navegando. En el camino hay elementos como pregunta, escucha, silencios, tal cual tú has señalado muchas veces. Capacidad de hacer preguntas de claridad, capacidad de hacer preguntas para resumen, capacidad de hacer preguntas para entender conceptos o preguntas para nominalizar o desnominalizar. Es decir... O como te dije ahorita, déjame replantearlo para ver si te entendí. Hay 20, que es una pregunta muy oportuna, muy adecuada. Entonces, hay N elementos en esos 5 minutos, como yo le llamo. Ahora, en la medida que tú lo aprendes, en la medida que tú tienes conciencia de esto, en la medida que tú te das cuenta que funciona, por ejemplo, nosotros hacemos mucho en nuestros entrenamientos, le decimos a la persona, tú aprendiste estos elementos de influencia, entonces mañana sostén 2 conversaciones con estos elementos y sostén 2 conversaciones sin estos elementos. Y date cuenta tú mismo cómo te ayuda o no te ayuda. Impresionante. Entonces, cuando ahí se incrementa el nivel de awareness de la persona, porque, por ejemplo, tal cual tú dices, no interrumpas en una conversación y otra se interrumpe. Entonces empieza conscientemente a interrumpir. Se da cuenta que el otro se dispara. Sí. Pero cuando no lo hace, se da cuenta lo abierto que logra, cómo logra abrir a la otra persona. Entonces, estos elementos sí se aprenden. Hay que estar sobre ellos. No es un taller de 1 hora, de 2 horas, de 5 horas. Es un camino. Sí. Porque habrá cosas que tú la vas a agarrar al minuto. Hay cosas que tú vas a durar 2 meses. Hay contextos que son más particulares y no lo niego. Por ejemplo, los contextos familiares son diferentes. Sí. Porque ya te conocen de una forma, te ven de una forma,
hay cosas que no funcionan en la conversación, pero se repiten y se vuelven a repetir. Los padres tienen una forma muy particular de conversar con nosotros que ahí te desencuadra cualquier técnica. Es que la dinámica familiar tiene mucha incidencia en lo que hoy somos. Bueno, eso es otro tema. Pero ahí voy, que yo siempre digo, separemos esto. O sea, en tu casa, con tu familia, con tu pareja, con tus padres, sí, ve incorporando, pero ve un poquito más despacio y date cuenta que no va a ser tan fluido. Sí. Ahora, en la parte empresarial, yo siempre he dicho que uno va a la empresa a trabajar y a desarrollarse. Eso es un marco. Es decir, la persona piensa, no, aquí me pagan por ocupar esta posición y hacer estas funciones. Pero no, la empresa debe de brindar la oportunidad de que usted vino aquí a ser mejor persona. Entonces, dentro de los elementos que necesita la empresa dar la oportunidad de desarrollo, son estos elementos de habilidades conversacionales. Sí. Porque al final va a lograr dos cosas. Primero, que el trabajo sea mucho más efectivo y mucho más productivo y un mejor bienestar. Pero también le va a regalar a esa persona elementos que lo va a hacer mejor persona, claro. Repito otra vez, en la calle, en su casa, con su pareja. Por lo tanto, y en su próximo trabajo. En su próximo trabajo. Entonces, transformar a la persona en este tema es maravilloso porque no le estás dando un conocimiento que se ata o se ciñe o se limita a un contexto. Mañana puede ir a otra área, utilizarlo porque somos personas más que empleados o más que personas que dominamos un tema. Entonces, sí, para cerrar esta pregunta, esto se aprende, se hace tarea. Yo pongo mucho a la persona, por ejemplo, a observar a otros, porque nosotros típicamente no jugamos un rol de observador. Nosotros estamos en un rol primario. Sí. Pero aquí, si yo estuviese viéndote a ti conversar con otra persona, yo digo, wow, lo interrumpió, no lo interrumpió, preguntó lo mismo. O sea, me doy cuenta de elementos que no me doy cuenta fácilmente, aunque lo puedo hacer, cuando estoy trabajando con estos procesos ya en una conversación directa con una persona. Bueno, eso también debe responder al hecho de que ahora mismo tú tienes una responsabilidad en esta conversación. Tú tienes que seguirme el hilo, sí. Tú tienes que poder responder, tú tienes que articular cuál va a ser tu respuesta. Eso cuando tú estás en modo observación no tienes esa responsabilidad. Entonces es muchísimo más fácil tú poder notar sí. Esas cosas. Y tú verlo como un no protagonista. También te das cuenta de cosas que otros hacen que tú no haces, sí. Que podrías hacer, sí. Y aprender a través de esa dinámica. Sí, es como dicen, el mejor jugador de ajedrez no es ninguno de los dos que están sentados, es el que está parado al lado, porque no tiene nada que perder. O sea, ve todo con más claridad y sin presión. Mira, a ti te ha tocado ser coach y a nivel de individuo y a nivel de grupo también, dar talleres y demás a varias instituciones importantes de República Dominicana. ¿Cuál tú entiendes que es el error más comúnmente visto a la hora de no lograr una comunicación efectiva por parte de los líderes en el marco de la República Dominicana? Dos. Primero, se juega mucho a confundir mi posición a mi capacidad de persona. Es decir, se asume que un vicepresidente no se puede equivocar. Se asume que un gerente debe saber más que un subgerente. Son unas predisposiciones que no ayudan porque no permiten que la persona sea falible. Todos somos falibles, o sea, todos tenemos una capacidad de equivocarnos y está dentro del marco posible. Y además, en esa misma dinámica, mi capacidad de sobreponer mis ideas a otros también la pensamos como adecuadas. Es decir, si aquí se dan 5 ideas, yo tengo que plantear 2, 3 que sean importantes. No me puedo ir en blanco. Entonces, ahí se deja de aprovechar el talento, las ideas, la participación, el pensamiento crítico de las personas, porque hay una dependencia de la persona. O sea, no logro hacer que el trabajo fluya sin mí estando yo presente. Vamos a refrasearlo, por favor. No logro que fluya una reunión yo aquí y que la gente sienta que no estoy aquí. Que la gente se exprese como si yo no estuviese aquí. Ya. Que la gente pueda decir me gusta o no me gusta como si yo no estuviese aquí. Claro, era más o menos lo que hablábamos de crear el ambiente donde todo el mundo se sienta, no solamente en la capacidad, sino en el compromiso de generar conversación. E iguales. Es decir, no entrar en una dinámica que yo pongo la última palabra.
Eso lo noto que es un reto natural y muy, muy propicio a la persona. Y segundo, y tengo que tener mucho cuidado con esto al decirlo, porque yo vengo de la academia. A veces se confunde con que saber mucho es suficiente para gerenciar personas. Entonces, siempre estoy haciendo alusión a la frase que leí o lo que aprendí antes de ayer o lo que fui al evento. Y esas son referencias, esos son argumentos puntos de partida, poder, pero no lo es todo. O sea, si algo importante es lo que sucede aquí, ahora. Es decir, olvidarme incluso un poco de la memoria, porque la memoria me lleva a la repetición, y entrar en el proceso de la imaginación, porque me lleva más fácil a la construcción y al diseño de algo diferente. Entonces, cuando soy ducho en el tema, tengo 10 años de experiencia, tengo buenas maestrías, he sido promovido, he sido una persona que ha sido bien vista en el transcurrir de mi existencia profesional, puedo confundir a que esto ya hay una ganancia y que nadie me va a sorprender y que no es necesario y que aquí están todas las respuestas. Y la vida se trata de encontrar respuestas diferentes. Y eso es ser buen supervisor. Sí. En saber que yo no soy capaz necesariamente de entender todo el aporte que hay que dar, pero sobre todo, que si otro no participa, no se siente integrado. Eso es una naturaleza humana. Si yo voy a un grupo y yo no logro dar una idea y esa idea dedicarle 5 minutos, aunque al final se desestime, no me siento parte de. Sí. Entonces, como dicen los colombianos, a veces estar muy acartonado, es decir, tener muchos títulos, no me da a veces esa fluidez. Y por eso nosotros decimos que el 50% del valor que tú tienes en la empresa es ese conocimiento, esa experiencia, pero el otro 50% está en tus habilidades conversacionales, en tu capacidad de preguntar, de hacer una buena pregunta, de callar, de escuchar, de no limitar al otro, como hemos venido diciendo, de tener esa capacidad de que la persona se disfrute el contexto, pero también pueda integrarse, pueda abrirse a esos escenarios para crear cosas en común. De lo que me surge otra pregunta. Claro. Carlos Sánchez hizo su historia aquí. Escuchándote, yo no pude evitar asociarlo con algo que yo he asociado esas dos cosas toda la vida. Y creo que de la forma en la que tú lo estás explicando es mucho más granular, mucho más digerible y entendible por cualquiera. Pero te diría que yo asocio directamente esas dos conductas con el ego. ¿Qué porcentaje de responsabilidad José le asigna al ego a la hora de impedir tener una conversación eficaz? Ego y autoestima, que no es lo mismo. Sí, que no es lo mismo. Mira, si algo yo he aprendido en el tema del coaching es que una conversación uno la abre, pero no sabe dónde acaba. Esa es la belleza del proceso. O sea, no es predecible de manera absoluta. Entonces, cuando yo trato de guiar la conversación, mi ego empieza a hacerse presente. Es decir, alguien me dice, vayámonos por la izquierda, yo digo, no, vámonos por la derecha. Y es porque yo quiero hacer prevalecer lo que estoy diciendo. Como te decía ahorita, no podemos muchas veces distanciarnos o separarnos de ese ego que me da demasiado valor ante la conversación o de esa baja autoestima que no me permite sentarme y abrir la conversación con mi jefe, con mi supervisor, porque ¿qué va a decir él? ¿Cómo yo soy capaz de preguntarle o sugerirle algo? Entonces, ahí hay un tema a trabajar. Sin embargo, Abraham, hay un tema que maximiza ese elemento y es el desconocimiento. O sea, cuando uno conoce estas cosas por dentro, se da cuenta que puede soltar el ego, puede soltar la autoestima y va a lograr un resultado adecuado. Uno se sujeta como salvavidas al ego, porque uno piensa que si no está abrazado a él, no tiene garantía de que pueda salir a flote.
Entonces, la dinámica del ego para quienes comienzan estos elementos es muy alta. El porciento no me atrevo a decir, pero tienen también, como decía ahorita, está muy asociado a la posición jerárquica que tienes. Cuando me toca, por ejemplo, trabajar con equipos eminentemente directivos y de vicepresidente, mi no juicio, mi apertura, lo que busco, lo que trato de plantear es que no es un tema de salvaguardar mi espacio, ni mi equipo, ni mi tema, ni mi departamento, sino entender esto como algo que es parte integral del negocio completo. Y por lo tanto no me sirve en el fondo yo anteponer mis intereses y mi ego para poder hacer fluir todo el proceso. Entonces, yo sí te quiero reiterar que en la medida que la persona se va adentrando a este tema, lo maneja con cierta curiosidad, se abre hacia él, se da cuenta que hay elementos que pueden sustituir al ego y pueden hacer mucho más efectivo el proceso. Sí. Ojo, todos tenemos algún ego en la vida. O sea, eso de tener cero ego, eso no existe. Porque de hecho, si no lo tuviese, no pudiera yo tener una valentía, no pudiera tener un arrojo para con algo, no pudiera yo sentirme capaz de... Un criterio de valor propio. De valor propio para yo sentarme con quien fuera. O sea, eso tiene que estar. Ahora, lo que necesitamos entender es cuando eso me entorpece, simplemente porque alguien hace una sugerencia buena que yo no la hice, por ejemplo. Cuando eso me entorpece en la medida de que yo estoy queriendo imponer mi mirada, a pesar de que estoy diciendo, no hay problema, te escucho, pero al final del día termina como ese elemento. Y sobre todo, algo que ayuda en ese proceso es arriesgarse, lo que uno piensa como arriesgarse, para que se haga como el otro diga. Y al final del día, siempre y cuando sea un riesgo controlado, podamos reevaluarlo, podamos aprender sobre eso. Porque puedes llevarte una gran sorpresa de un planteamiento que hace alguien que en este momento tú no ves, simplemente porque tu ego no te permite verlo. Te nubla. Te nubla. O sea, tú sabes que nosotros abrimos el espacio para que las personas nos escriban y nos compartan sus casos. Obviamente de manera anónima, pero hemos tenido unos expedientes aquí para que contarte. Entonces, el propósito de esto es poderlo compartir con el invitado y si tienes algún consejo, compartírselo. Si no hay ningún consejo y quieres disectarlo y discutirlo, porque tengamos la oportunidad de hacerlo, ¿tú me permites compartirte un caso, claro, por favor? Sí. Ok, te lo voy a leer. Hola, Abraham. Te sigo hace relativamente poco y desde ese día he querido contarte sobre mi jefe. Esto tiene que ser uno de los seguidores que ganamos por Maggi, segurito. Son aperísimas toditas me escriben. Ay, caramba, tomaría días contándote, pero brevemente te comento. Es una persona completamente rara. Nadie puede tener nada, nadie puede emprender nada. Él solo quiere que la gente dependa del sueldo que él paga. Le lleva la vida a todos. Hay cámaras con audio en la oficina entera y funcionan. Wow. En la cocina le hace zoom para ver lo que la gente come. Pero lo peor es luego lo dice. No deja que ningún departamento interactúe con otro. Dice que es chismeando. Le habla mal a todos los nuevos de todos. Es como que ni quiere que nadie se junte con nadie ni hable de nada, aunque sea de trabajo. En la empresa hay una alta rotación de personal. El ambiente es sumamente tóxico. Soy la de recursos humanos. Tengo 5 años allá. Soy de las pocas que respeta. Conmigo no se mete. Ya te imaginarás cómo es de caótica mi jornada. Yo te di una pieza. O sea, yo creo que hay cosas que rayan incluso en el límite de la legalidad. Eso de grabar todas las conversaciones de todo el mundo o sea, yo creo que estamos rompiendo límites. Yo no soy experto en derecho laboral, pero fuerte. Sí. Bueno, yo no voy a ocuparme de eso porque me parece bastante atrevido. Elementos de hacer un zoom a lo que alguien almuerza. ¿Y qué carajo le importa a ese tipo lo que tú estás comiendo o tú no estás comiendo? Yo quisiera pensar que fue un poquito... es una hipérbole. Exacto, pero veamos. Mira, hay jefes, y voy a utilizar ese término con conciencia ahora, hay jefes que tienen una mínima intención de mirar más allá, una mínima. Hay otros que no la tienen. ¿Tú entiendes? O sea, cero. Esa persona pudiera encajar en esa parte. Será difícil desde tu posición, aunque si te sientes ser de las personas que le escucha,
pudieras en algún momento influir, abrir una mirada, no señalándole lo que debe hacer, lo que está haciendo incorrecto, así, teniendo cuidado del momento, pero sí teniendo una conversación ligera, no me atrevería a profundizar, y decir, plantearle algunos cambios de eso que sugiere, porque la verdad es bastante intenso lo que describe y poco alentador. Yo te puedo dar la solución. Lo que pasa es que yo no sabría cómo ejecutarla. Es lo que necesita terapia. Lo que pasa en esos casos, Abraham, ¿cómo tú se lo dices? O sea, exacto, por eso te digo, yo no tengo la solución. Yo tengo la solución. Esas personas tropiezan. Cuando tropiezan es que pueden levantar un poco. A veces tienen personas que se dejan guiar, pero a veces son tan absolutas, tan cerradas, tan controladoras, que eso, a muchos tenemos esos elementos, que pudiera no ser tan fácil desde su posición o desde la posición de otros. Estoy de acuerdo. A señalarle ese cambio que puede hacer. Oño, yo te voy a decir la verdad. Y perdónenme, yo creo que es la primera vez que yo... No lo voy a recomendar de entrada porque yo no soy fervorosamente creyente de que si algo no te funciona, pues tú te vas y punto. A mí me gusta echar el pleito. Yo la tendría, la conversación. Eso sí, estando listo para salir. Sí. O sea, teniendo otra oportunidad abierta, porque que ese tipo es un energúmeno. O sea, perdóneme, yo, gracias a Dios que es anónimo, porque, cónchale, me dan ganas de averiguar quién es y llamarlo y decirle, mi hermano, pero ¿cómo así? Usted se está volviendo loco, Sin embargo, siempre hay una pequeña posibilidad. Eso sí quiero dejar sobre la mesa. Sí, yo tengo la conversación. conversación. Siempre hay una posibilidad. Hay un momento que la persona se abre, incluso. Si ya tiene esa cercanía o esa distinción, sí, puede que haya un momento en el cual ella puede entrar a la oficina y tomar un café y enumerar de esos 10 elementos 2 que pudiera cambiar. Sin embargo, reitero, no es tan cómodo porque cuando se juega ese juego de todo yo lo sé y todo yo lo controlo y todo lo manejo, resulta difícil. Sí. Tú sabes, lo único que yo sí te diría, yo sí sería partidario de que en vez de abordarlo desde el punto de vista de cómo se sienten los demás colaboradores, aprovecharía un momento donde tú estés siendo directamente afectada y tener la conversación y provocar la conversación acerca de cómo tú te sentiste en un momento en particular, porque ahí es menos eludible. Sí. Si tú le llevas un caso de otra gente, él puede lavarse la mano y decir, no, porque es que tú sabes que fulano es así, fulano es así. Cuando tú le confrontas a una persona y tú le dices, mira, José, perdóname, pero yo esto te lo tengo que decir, yo te respeto mucho, pero en el momento en el que tú hiciste esto y lo otro, eso a mí me hizo sentir así. Sí. Y por ahí puedes tener una puerta de entrada a destapar una conversación donde puedan también florecer otras cosas más. Sí. Pero yo no creo que sería atinado traer la conversación desde la perspectiva de un tercero. Sí, 2 cosas. Tú me das pie para decir cosas. Tú me acuerdas. Dale, para eso que estamos aquí. Para eso que estamos aquí. Mira, tú dices algo muy importante. Hay que evitar la triangulación. La triangulación, tal cual tú lo describes, es cuando yo hablo de un tercero. Porque ya eso trae elementos no necesariamente percibidos iguales por todos, pero sobre todo es un camino de escape para una mirada. Y también un comentario importante, vuelvo a propósito de tu sugerencia, es irse a algo descriptivo. Evitar entrar en la dinámica como yo me siento, sino algo descriptivo de lo que no funciona o debe funcionar distinto. Pero tal cual indicas, pudiera ser bastante atinado algo que ella haya experimentado, vivido con esa persona. Sí, yo quizá apelo un poco más a los sentimientos porque entiendo que puede ser una llamada a despertar de esta persona. O sea, sí. Creo que puede detonar un poquito de... ¿Cuál es el adjetivo calificativo que yo estoy buscando? De reacción. Sí, de coño, de que se pueda sentir mal y diga, miérquina. Que se dé cuenta. Yo causé esto. Tú sabes, algún remordimiento era la palabra que yo estaba buscando. Pero estoy de acuerdo contigo. Creo que ahora, aquí se ve todo en este mundo, señores. O sea, de ese tipo lo que hay que darle 2 galletas y mandarlo para el psicólogo. De verdad, perdón. O sea, y me da más cuerda todavía porque es una persona que tenga una posición de poder. Entonces tú sometes a toda esa cantidad de gente que está ahí para tu negocio, tirándolo para adelante, y tú adoptar una postura de pasar a la gente por arriba de esa forma, me causa mucha impotencia. No te lo voy a negar. Cierto. Pero bueno. Y no debería existir. Pero ese es el mundo en el que vivimos. Te puedo compartir un segundo caso muy breve. Claro. Ok. Este dice,
Lidero un equipo de 8 personas en el área de mantenimiento y yo soy el más joven entre los encargados. Tengo una dificultad porque mi jefe y varios de los demás encargados son amigos y llevan más tiempo que yo en la empresa. Muchas veces se comunican directamente entre ellos, lo que complica la coordinación de las actividades. Sin embargo, cuando surge un problema administrativo, me llaman a mí para resolverlo. Lo más frustrante es que mi jefe permite esa práctica y no corrige esa mala dinámica. ¿Cómo me recomiendas manejar esta situación? Todo un reto. Sí. Y es típico cuando se promueve, por ejemplo, el más nuevo o el que tiene menos tiempo, sí, y los otros se entiende que debieron ocupar esa posición. Sí. Dos cosas ahí. Primero, que se mantenga aislado del tema desde el punto de vista de hacer el trabajo y de resolver. Es decir, que se note el por qué él ocupa esa posición. Sí. Que los otros pudieran pensar o decir o criticar, sin embargo, la persona hace el rol que juega. En algún momento tiene que haber alguna conversación o de evaluación de desempeño, sí, o de seguimiento o de feedback. Tiene que haber un tipo de conversación en el cual él pudiera plantear a la persona, al jefe, sí, cómo eso está incidiendo de manera no adecuada. Bingo. Yo iba para allá. Entonces, ahí es como aprovechar y yo soy mucho de no irme a veces a los extremos, porque... Sí. El otro no necesariamente lo está haciendo conscientemente. 100%. Empecemos por ahí. Claro. Entonces, cuando uno va con una retaíla de cosas, espérate, tanto, sí, es preferible identificar 2 elementos, 2 que sean bien puntuales, bien particulares y que se pueda entrar en un mundo descriptivo y fácilmente de explicar para que entonces le pueda hacer mayor conciencia. Y 3, también se me ocurre decir, no esperes que en 24 horas va a ser el cambio. Sí. Porque una de las cosas que en las conversaciones de feedback pensamos que si te digo algo, ya mañana es diferente. No. Sí. La persona necesita rumear, readecuar, sí, él mismo darse cuenta o ella misma darse cuenta que está haciendo lo que está haciendo, sí, y no necesariamente sucede en un tiempo inmediato. Sí. Incluso yo a mi equipo le digo eso a veces. Cuando me dan una retroalimentación, yo le digo, por favor, dímelo cuando lo veas, porque yo lo estoy haciendo inconscientemente. Y me dicen, ¿recuerdas que me dijiste el otro día? Tú lo acabas de hacer. Y ahí yo digo, coño, ¿verdad? Y voy aprendiendo. Mira, la verdad, yo tengo muy poco que aportar. Yo estoy muy de acuerdo contigo, extremadamente, en ambos casos. Pero en este en particular, la misma persona lo dice. Mira cómo dice. Tengo una dificultad porque mi jefe y varios de los demás encargados son amigos y llevan más tiempo en la empresa. Eso quiere decir que tu jefe está haciendo algo por costumbre. Sí. O sea, eso que está acostumbrado. No está haciendo necesariamente algo malo desde su perspectiva. Está haciendo las cosas como las conoce. Trae, como tú bien dices, poderle demostrar de manera descriptiva las consecuencias de que esas conversaciones se tengan a tus espaldas, cómo eso afecta tu ritmo de trabajo y cómo tiene el potencial de afectar los resultados. Porque una cosa es que tú te estés matando para que las cosas como quiera salgan bien, aunque no te lo dijeron de frente y tú te enteraste por un tercero. Y otra cosa es que aunque tú hayas resuelto, pudo haber salido mal, porque tú no fuiste comunicado de manera oportuna. Sí, yo quiero enfatizar, Abraham, todos actuamos de manera inconsciente. Sí. O sea, no necesariamente algo que debería ser distinto en José, yo lo estoy haciendo adrede y estoy viendo el impacto que tiene. La belleza de la conversación es que me permite rehacer a José, a rehacerme al otro, sí, que permite reconstruir la vida. Y de hecho, esa posibilidad que aparece en la conversación es lo que hace que tenga sentido este tema. Entonces, a donde voy es que a veces uno es mucho más fuerte cuando evalúa a un supervisor y piensa que lo hace adrede y lo hace por mí, lo hace para mí y quiere y no se atreve a mirar. Es que a veces la costumbre, a veces lo que ha sucedido antes, a veces algún pensamiento o una forma aprendida incluso en el hogar no le permite ser distinto, aunque a veces lo pudiera querer. Entonces, a donde quiero llevar a la gente en este momento es que esto no es un tema de que te lo dije una vez y cambió. No es un tema que si te lo digo va a cambiar. Sí. No es un tema de que reuniéndonos todos los lunes a las 8 y repasando tu vida, tú vas a ser diferente. Sí. Es que necesitamos crear una conciencia sobre las cosas. Y como tú decías ahorita, en la medida de que alguien me dice que estoy haciendo un comportamiento o en la medida que alguien me dice que estoy haciendo correctamente el nuevo comportamiento, yo lo voy instalando, lo voy reafianzando,
porque si algo no se nota, es más difícil que pueda ser capturado por mí y por otro. Claro, y que se note en el campo de batalla. Porque tú me lo dices sentado en mi oficina, 2 días después de la reunión donde yo lo manifesté, es muy difícil yo poderme acordar. Ahora, si tú me agarras ahí, camán ahí, mira, lo acabas de hacer, ahí yo digo, cónchale, ¿verdad? Y hay un tip adicional. Si te funciona que te lo digan o si yo te lo voy a decir cuando te agarre camán, te voy a decir, mira, dame permiso, Abraham, que esta semana voy a atreverme a cada vez que te vea que sucede esto, te lo voy a señalar. ¿Me das permiso? Sí. Entonces, es Abraham verdad, dice que sí. Yo lo pido, pero no todo el mundo lo pide. Entonces, tienes que tener la capacidad de hacer eso que tú estás diciendo. Entonces, cuando tú pides ese permiso, ya Abraham no dice, este tipo simplemente se está... No, él de antemano sabe que eso va a suceder. Ya no es jodiéndote. Ya no es bromando. Ya tiene un marco la conversación. Entonces, eso hace que sea mucho más cómodo para ti como para mí. Porque a veces las cosas no se interpretan de manera correcta porque no se ha creado esa conversación previa de que algo va a suceder en una dirección determinada. Totalmente. O sea, yo tengo que ser muy honesto contigo. Yo creo que esta es una de las conversaciones que yo me he disfrutado en mucho tiempo. Mucho. Y yo no sé si tiene que ver con tu increíble capacidad y habilidad de tener conversaciones. No sé si tiene que ver con tus estudios en el área. No sé si tiene que ver con tu increíblemente agradable personalidad y presencia. Pero de verdad, para mí esta conversación ha sido invaluable. Y yo te agradezco muchísimo que hayas sacado el tiempo de venir. Gracias. Gracias a ti, Abraham, por haberme recibido. Estas cosas las hago porque me gustan, me apasiona. Vivo 24/7 en estos temas de desarrollar personas, equipos empresariales, que es mi pasión. Y te reitero, gracias a ti por darme la oportunidad de estar ante ti. Con todo el gusto. Te dije que mañana me voy de viaje. Me voy a ir leyendo esto en el camino. Si esto tiene un 10% de lo que yo he recibido hoy a través de ti, estoy seguro que me lo voy a disfrutar enormemente. Gracias por la visita. Tenemos el taller pendiente y estoy seguro que esta no va a ser la última de las grabaciones que vamos a hacer contigo. Será un placer. Señores, eso fue todo por hoy en Privando en Jefe. No olviden seguirnos en las redes sociales, @Privando en Jefe, para más contenido de valor. Estén pendientes de los demás episodios. Estamos en Spotify, en YouTube y en Apple Podcast. Si tú tienes preguntas o quieres compartir tu caso de manera anónima, mándanos un DM a @Privando en Jefe o manda un correíto a info@privandoenjefe.com. Los veo en el próximo episodio.